Saludos a todos, gracias por la invitación. Yo soy Julián Ramírez Cheine y voy a hablarles de enfermedad de Gaucher. Esta conferencia es patrocinada por Sanofi. Siempre que voy a hablar de una enfermedad genética, me gusta empezar recordando el dogma central de la biología, que es ese que dice que a partir de moléculas de ADN por un proceso de transcripción, producimos moléculas de ARN y a partir de este ARN por un proceso de traducción, sintetizamos proteínas. Pero me gusta agregarle dos pasos para poder hablar del dogma central de la biología médica. Y es que esas proteínas cumplen una función metabólica y gracias a que esa función metabólica se lleva a cabo correctamente, es que tenemos un fenotipo clínico normal. Es importante entender eso porque eso nos permite entender la fisiopatología general de todas las enfermedades genéticas. Si yo tengo un gen mutante, entonces voy a tener un ARN mutante, que en ocasiones es el que causa el problema. Voy a tener una proteína que no está o que está pero no funciona correctamente. Voy a tener que la función metabólica que esa proteína lleva a cabo pues no se da adecuadamente y eso va a determinar que tenga un fenotipo clínico patológico. Además, en las enfermedades genéticas no solamente está afectado el individuo, sino toda la familia. Son familias con dinámicas alteradas que requieren intervenciones como la consejería genética, la tamización de portadores, el diagnóstico presintomático y la intervención muy importante de trabajo social y psicología. Ya para empezar a hablar específicamente de la enfermedad de Gaucher, tenemos que hay un gen que se llama GBA, que está en el cromosoma 1, que es transcrito y es traducido a una proteína, una enzima que se llama beta-glucocerebrosidasa. Esta enzima tiene una función metabólica que es degradar la glicosilceramida en glucosa, ceramida y agua. Si esta función se lleva a cabo adecuadamente, pues tenemos un fenotipo clínico normal. Es importante mencionar que esta beta-glucocerebrosidasa no funciona sola, necesita de un cofactor que se llama saposina C, y para que la saposina C esté presente, se necesita que esté íntegro también un gen que se llama PSAP, que está en el cromosoma 10. La enfermedad de Gaucher es una enfermedad autosómica recesiva, es decir, las dos copias del gen deben estar alteradas para que se produzca la enfermedad. En este caso, tenemos dos posibles genes que la causan. Defecto del gen PSAP, que tiene que ver con la producción de saposina C, pero realmente la principal causa de enfermedad de Gaucher es la mutación bialélica, es decir, las dos copias dañadas del gen GBA que codifica para la beta-glucocerebrosidasa. Si alguna de estas dos moléculas no está, no funciona, esta reacción no se lleva a cabo y entonces se va a acumular la glicosilceramida y se va a acumular en los lisosomas de principalmente el vaso, el hígado, el hueso y el sistema nervioso central, siendo estos entonces los órganos o sistemas más afectados en la enfermedad de Gaucher.
En el 99% de los casos, las mutaciones, las alteraciones del gen GBA son detectadas por secuenciación del gen. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cerca del 1% de los casos son causados por mutaciones que no son detectables por las tecnologías de secuenciación, y hay que utilizar técnicas para detectar específicamente de lesiones y duplicaciones intragénicas como el MLPA. El acúmulo de glicosilceramida en los lisosomas de las células de vaso, hígado, hueso, sistema nervioso central, pues causan entonces un fenotipo clínico patológico. Ese fenotipo de la enfermedad de Gaucher es muy variable, es todo un espectro de manifestaciones que va desde pacientes que, aunque tengan el genotipo, son asintomáticos, pasando por todo un espectro de manifestaciones. Entre esas manifestaciones tenemos alteraciones esqueléticas como la osteolisis, osteonecrosis, fracturas patológicas, crisis dolorosas, infiltración de la médula ósea, que entre otras cosas es lo que causa las citopenias en la enfermedad, y deformidad de Erlenmeyer en la parte distal del fémur. Es un fémur ensanchado en su parte distal que recuerda la forma del matraz de Erlenmeyer. También encontramos dentro del espectro de manifestaciones afectación visceral, que consiste principalmente en esplenomegalia y hepatomegalia. También podemos encontrar alteración de las válvulas cardíacas. Podemos encontrar también toda una serie de manifestaciones neurológicas que incluyen el parkinsonismo, la hidrocefalia, movimientos oculares anormales, epilepsia mioclónica y degeneración neurológica progresiva. Y aquí, en el extremo de mayor severidad, vamos a encontrar que hay pacientes que ya nacen afectados con un hidrops fetal y con ictiosis congénita. Aunque es un espectro, pues hemos tratado a lo largo del tiempo de subdividir el fenotipo Gaucher, y entonces tenemos a la enfermedad de Gaucher tipo 1, que es de inicio en el adulto, que no tiene compromiso del sistema nervioso central y que sí tiene compromiso óseo. Acá en esta columna ustedes van a observar una serie de características adicionales, aparte del compromiso del sistema nervioso central y del compromiso óseo. Continuando, entonces, tenemos la enfermedad de Gaucher tipo 2, que inicia en la infancia o la niñez temprana, que sí tiene compromiso del sistema nervioso central, que no tiene compromiso óseo y tiene esta serie de características acompañantes que ustedes pueden observar. Tenemos también una enfermedad de Gaucher tipo 3, que inicia en la niñez, que sí tiene compromiso del sistema nervioso central, que tiene también compromiso óseo y esta serie de características además de las anteriores. Tenemos la enfermedad de Gaucher perinatal letal, que empieza, como el nombre lo dice, desde la etapa perinatal, tiene compromiso del sistema nervioso central, no tiene enfermedad ósea y tiene una serie de características
acompañantes que ustedes pueden observar aquí. Finalmente, tenemos la enfermedad de Gaucher tipo cardiovascular, que se denomina así, forma cardiovascular de la enfermedad de Gaucher, y que tiene compromiso del sistema nervioso central, que tiene enfermedad ósea y algunas características acompañantes. Dentro de las características óseas, lo que se tiene es osteopenia, lesiones líticas focales, osteonecrosis, entre otras. Y si ustedes observaron esta columna de otras características adicionales, aparece el término citopenias, que en la enfermedad de Gaucher hace referencia a tener anemia, leucopenia y trombocitopenia. La forma perinatal tiene un fenotipo que realmente es bien diferente del resto, es fácil de diferenciar, es una afectación congénita, el bebé tiene ictiosis, además de hidrops fetal. Entonces, dejando esa forma por fuera, nos quedan el Gaucher tipo 1, 2, 3 y la forma cardiovascular. Si nosotros observamos esta columna, vamos a ver que una de ellas se diferencia de las otras, y las otras son muy similares. Hay una característica que tienen todas y es la esplenomegalia. Está presente en todas estas formas que vamos a considerar, exceptuando la prenatal. Entonces, si hasta ahora vamos a tratar de decir cuándo debemos sospechar de enfermedad de Gaucher, pues tenemos dos fenotipos claros. Un fenotipo es el de un recién nacido colodión, o sea, con ictiosis y con hidrops no inmune, que sería la forma perinatal letal. Y la otra característica clínica que nos debe hacer sospechar de enfermedad de Gaucher es la esplenomegalia, no importa la edad del paciente. Volviendo a analizar esta columna, vemos que la forma 1, 2 y 3 y cardiovascular todos tienen esplenomegalia. Sin embargo, esta forma cardiovascular se diferencia de las demás porque tiene este compromiso de las válvulas cardíacas, tiene calcificación de las válvulas mitral y aórtica. Todas las demás, la forma 1, 2 y 3, además de la esplenomegalia, también tienen hepatomegalia, tienen citopenias y tienen enfermedad pulmonar. Si nos paramos en esta columna de compromiso óseo, pues tenemos que todas tienen compromiso óseo, excepto la enfermedad de Gaucher tipo 2. Y si nos paramos en esta columna de compromiso del sistema nervioso central, pues tenemos que todas tienen compromiso del sistema nervioso central. La tipo 2 tiene signos vulvares, piramidales y daño cognitivo. La tipo 3, apraxia oculomotora, convulsiones y epilepsia mioclónica progresiva. Y la forma cardiovascular tiene apraxia oculomotora. Sin embargo, la enfermedad de Gaucher tipo 1 no tiene compromiso del sistema nervioso central. Entonces, todas esas son características fenotípicas que debemos tener en cuenta cuando hacemos el abordaje para tratar de identificar cuál subtipo de enfermedad de Gaucher es. Entonces, cuando uno tiene un paciente con esplenomegalia, pensando en que puede tratarse de una enfermedad de Gaucher, debería hacerse unas preguntas y responderlas para caracterizar adecuadamente el fenotipo. ¿Será que el paciente tiene compromiso neurológico? Entonces debo hacer un examen neurológico completo. ¿Será que tiene hepatomegalia? Entonces me sirve una ecografía abdominal. ¿Será que tiene citopenias? Entonces un hemograma.
¿Será que tiene compromiso óseo? Entonces, en la historia clínica y en la anamnesis, indagar por dolor, revisar radiografías de fémur o solicitarlas. ¿Será que tiene compromiso ocular? Entonces, al examen físico, ver si el paciente tiene estrabismo, alteración de los movimientos oculares. ¿Será que el paciente tiene compromiso cardíaco? Entonces, solicitar un ecocardiograma. Existen algoritmos bien definidos para sospechar y para ir haciendo pasos para, digamos, justificar la solicitud de una prueba para enfermedad de Gaucher. Y esos algoritmos están diferenciados para niños y adultos. Entonces, en adultos debemos sospechar de enfermedad de Gaucher ante la presencia de esplenectomía, esplenomegalia o de trombocitopenia. Siempre que tengamos alguno de esos signos cardinales, deberíamos indagar la presencia de anemia, dolor óseo, ferritina elevada, poligamapatía, hipertensión pulmonar, pero también colesterol, a ver si está bajo, cálculos biliares, nódulos esplénicos, trombocitopenia asociada al embarazo o hemorragia postparto. Digamos, estos serían unos signos secundarios. Sí, se sospecha de enfermedad de Gaucher por una esplenectomía que no tiene una causa clara, está justificado solicitar la prueba. Sí, se sospecha de enfermedad de Gaucher porque el paciente tiene una esplenomegalia o una trombocitopenia sin causa aparente. Entonces hay que entrar a revisar si el paciente además tiene que sea alguno de estos otros criterios secundarios, y si tiene alguno, entonces está indicado solicitar la prueba para enfermedad de Gaucher. Por otro lado, si se trata de niños, los signos cardinales para sospechar de enfermedad de Gaucher serían la esplenomegalia, hepatomegalia, trombocitopenia o anemia. Si un niño tiene alguna de estas características, entonces uno debería indagar también por dolor óseo, ferritina elevada, retraso del crecimiento, retraso puberal, otras como osteopenia, osteoporosis, signos radiológicos compatibles con Gaucher, como la deformidad de Lemmeyer o fracturas patológicas, y también revisar si el paciente tiene estrabismo o apraxia oculomotora. Si se sospecha de Gaucher en un niño porque tiene esplenomegalia, hepatomegalia persistente, entonces se busca si tiene alguno de estos otros signos secundarios, y si lo tiene, está indicado solicitar la prueba. Si se sospecha de Gaucher en un niño porque tiene trombocitopenia, estamos hablando de conteo de plaquetas por debajo de 150.000. Entonces se entra a revisar si tiene alguno, al menos alguno de los signos secundarios, y si tiene alguno, está indicado solicitar la prueba. Y si se sospecha por anemia, y anemia hablamos valores en niños de 6 meses a 2 años por debajo de 9,5, y en niños más grandes valores por debajo de 10,5. Entonces, si el paciente tiene anemia en estos valores y alguna de las características secundarias, también está indicado solicitar la prueba para enfermedad de Gaucher. Los algoritmos, como ven, son muy claros, sin embargo, a veces no son tan sencillos de tenerlos en la cabeza. Entonces, vamos a sospechar de enfermedad de Gaucher si tenemos un fenotipo de un recién nacido con ictiosis y con hidrops no inmune, puede ser la forma perinatal letal. Pero también vamos a pensar en enfermedad de Gaucher en cualquier persona de cualquier edad que tenga una esplenomegalia sin una causa bien clara. También hay que sospechar de enfermedad de Gaucher ante la combinación, cualquier combinación de manifestaciones como compromiso neurológico, hepatomegalia, citopenias, compromiso óseo, compromiso ocular y compromiso cardíaco.
Y entonces, si sospechamos qué pruebas hay que pedir, pues se empieza con las pruebas bioquímicas, específicamente la actividad de beta-glucocerebrosidasa. Si me sale una función de beta-glucocerebrosidasa disminuida, entonces pasamos a la prueba genética, que recordemos inicialmente debe ser una secuenciación, pero si ahí no me sale nada y la sospecha es alta, hay que pasar a realizar un examen de lesiones y duplicaciones del gen GBA. ¿Cómo se maneja? ¿Cuáles son las estrategias de tratamiento de enfermedad de Gaucher? Pues para todos los tipos de enfermedad de Gaucher tenemos que la esplenomegalia, hiperesplenismo se puede manejar con esplenectomía, la anemia, la trombocitopenia, las citopenias con transfusiones, el dolor óseo y las artralgias con analgesia o con estrategias quirúrgicas, la osteopenia, osteoporosis con calcio, vitamina D y medicamentos antirresortivos, y siempre debe haber un equipo multidisciplinario que incluya al hematólogo, el neurólogo, el fisiatra, el ortopedista, el genetista, medicina interna o pediatría, dependiendo de la edad, y el equipo psicosocial. Pero la enfermedad de Gaucher tipo 1 tiene un tratamiento específico que consiste en reemplazar la proteína disfuncional. La terapia de reemplazo enzimático, existen diferentes moléculas para hacer esta terapia de reemplazo enzimático y se ha demostrado que esta terapia de reemplazo enzimático reduce la hepatoesplenomegalia, reduce el compromiso hematológico, reduce las manifestaciones óseas, llevando entonces a que haya una mejoría en la calidad de vida de los pacientes. Sin embargo, la terapia de reemplazo enzimático no cambia el pronóstico neurológico y por eso es que está indicada principalmente esta terapia de reemplazo enzimático para las personas con enfermedad de Gaucher tipo 1 que no tienen compromiso neurológico. También existe otra estrategia terapéutica, estrategia de tratamiento para enfermedad de Gaucher tipo 1, y es actuar a nivel del sustrato, evitar que el sustrato se acumule. Esas se llaman terapias de reducción del sustrato, que en este caso sabemos que es la glicosilceramida. Lo interesante de estos tratamientos de terapia de reducción de sustrato es que son orales. Se ha demostrado que esta terapia de reducción de sustrato reduce la hepatoesplenomegalia, reduce el compromiso hematológico y reduce las manifestaciones óseas de la enfermedad. Para los pacientes que no responden a la terapia de reemplazo enzimático o a la terapia de reducción de sustrato o que tienen manifestaciones neurológicas crónicas, se plantea como posibilidad de tratamiento el trasplante de médula ósea. Entonces, el mensaje final que les quiero dejar es que no debemos asumir que hallazgos como esplenomegalias, trombocitopenias, sangrados recurrentes son hallazgos aislados y entre comillas normales. No debemos pensar en enfermedad de Gaucher solo cuando los signos ya son muy evidentes, porque ya puede ser muy tarde. Lo que sí debemos hacer es sospechar de enfermedad de Gaucher en todo paciente de cualquier edad que presente esplenomegalia o en pacientes que presenten la combinación de otras alteraciones también descritas en enfermedad de Gaucher como anemia, trombocitopenia y dolor óseo. Es muy importante sospechar a esta enfermedad, tenerla en mente, porque es una enfermedad que, como ya vimos, tiene tratamiento y en algunos casos, específicamente los casos en donde no hay compromiso neurológico, hay un tratamiento específico que mejora la calidad de vida de los pacientes. Ante cualquier sospecha, pueden contactarme, ese es mi número, 316-868-3987, y a través mío poder orientar al paciente para que reciba su prueba diagnóstica.